Viernes 31 de julio de 2020 y nuevamente con otra producción de Educación Integral, Conciencia y Alimentación con Carlos Guillermo Senra, creador de la escuela EHCI, Educación Humana Coaching Integral, y Christine Slack con su propia escuela, método y libro Conciencia y Alimentación es Vida. Buen día, Christine. Una alegría volver a saludarte. ¿Estáis todos? Bien, por suerte. Como decía el otro día en broma, que estoy haciendo mucho reportaje vía Zoom, y cuando me despedí con una entrevistada a Pilar Baselga le decía, y aparte que lo dejé grabado a propósito como cosa simpática, digo, esta entrevista ha sido muy calurosa a todo nivel. A nivel humano y a nivel climático. Está siendo todo muy caluroso a nivel humano y climático también. Aquí en Valencia vienen anunciados un par de días de 35 grados, están las mínimas muy altas, lo cual es muy agobiante porque no permite descansar bien, mientras que uno no tenga un iglú o no tenga aire acondicionado, que es mi caso, no tengo ni iglú ni aire acondicionado, así que esa cuestión de las mínimas de 24 o 25 grados, que termina siendo la temperatura mínima de todo el día, de las 24 horas, realmente es un poquito aplastante. Esperemos que aflojen dentro de lo posible. Y en Cataluña el calor anda más o menos igual. Pues por ahí. Aquí en Blanes, mira, estamos también rondando ya los 20 y pico, a primera hora de la mañana, por la noche es casi imposible dormir, y también 35 tranquilamente a lo largo del día. Sí, aquí es muy bochornoso, hace mucha humedad, pero bueno, dicen que esta semana es la peor ola de calor de todo el año. Veremos a ver si la semana que viene refresca un poco el tema. El consuelo que tenemos es que lo peor siempre le toca a los madrileños, porque Madrid es como una olla, así que bueno, peor que los madrileños no va a estar nadie, y lo digo por experiencia, pero bueno, a nosotros nos toca 35, que no es poco tampoco. Bueno, Christine, me permito empezar con mi pequeño y humilde editorial. Al igual que en todos los programas, escuchando luego muy interesado, por supuesto, lo que puedas comentar y ampliar y posteriormente lo que tengas para desarrollar y enseñarnos de tu parte. Entonces, por mi lado, un pequeño repaso en relación a que había empezado mi primer programa hablando de nociones, de realidades generales, fundamentales como el orden y la organización. Orden es como una dimensión compuesta. Creemos que lo más didáctico es decir, orden es ajustar el estado, la ubicación y el funcionamiento de algo, sea algo concreto o una cualidad. Y la organización no es otra cosa que el orden sumándole el factor tiempo, es decir, desplegando ese ajuste de ubicación, estado y funcionamiento por etapas, por planificación, por horarios, por cuarentena, si se quieren. Es un buen modelo general de planificación. Y les permito contar algún detalle esotérico, si se quiere, en relación a las cuarentenas. Tenemos un programa de esoterismo, le recordamos a la gente, y somos investigadores y esoteristas. ¿Por qué tanta cuestión con la cuarentena? Porque hay algo que le podríamos llamar el golpe de horno final, o dicho de otra manera, como una especie de refuerzo mágico que da al hecho de trabajar disciplinadamente, con continuidad y con intensidad, algún tipo de proceso, y que el marco de ese proceso sean los 40 días. Entonces, por eso tanta cuarentena en la vida y a lo largo de la historia y en procesos fisiológicos nuestros. Y en algún momento los meses no eran 12, había otros criterios, quizás no tenían que ver exactamente con los 40 días, pero es como que los 40 días u otras variantes relacionadas con marcos definidos de duración tienen que ver con eso, con que la naturaleza nos da como marcos de golpes de horno o de ajustes relacionados con cierta duración. Y alguien puede decir, pero ¿qué pasa si hago algo 39 días o 41? Y nada, está buenísimo hacer un esfuerzo sostenido, 39 días, 27 o 50, pero nuevamente hay ciertos marcos que, repetimos la imagen, son como un golpe de horno
como un golpe de cocción adicional, como un cierre mágico, si se quiere, a lo que estamos haciendo, que después nos regala aquello de lo que me gusta explicar siempre, que es lo de la paradoja del automatismo consciente. ¿Qué quiere decir esto? Es importantísimo trabajar la conciencia, el darse cuenta. Tu método y tu libro tienen la palabra conciencia, pero si pensamos un poco, ¿por qué le damos importancia a la conciencia y por qué queremos trabajarla tanto? Y en realidad para llegar a conseguir un premio que paradójicamente es un automatismo, es decir, llegar a tener algo de manera definitiva sin dejar de tener que preocuparnos por seguir sosteniéndolo. Entonces, bueno, en la vida tenemos estas paradojas, la conciencia y llegar a lograr algún automatismo que una vez logrado justamente ya nos libere de cierta lucha que habíamos tenido para alcanzarlo. Pero bueno, en definitiva, y agregando sí alguna cosa nueva a lo que habíamos comentado, así como habíamos hablado en nuestra primera clase de orden y organización, y luego habíamos repetido otros criterios como el de dividir la realidad en nuestra realidad personal en actividades como administración del orden, el descanso y la alimentación. Vamos a proponer otros principios fundamentales, otros criterios para dividir la realidad, creemos que tan valiosos como estos dos, y también proponerle el juego a la gente, a quienes nos están escuchando, de por ahí, por lo menos en mi caso, quizás cuando vos comentes y amplíes lo que quieras en relación a lo mío, tenés toda la libertad de hacerlo, pero en mi caso sin dar algún detalle concreto de decir, bueno, este principio aplíquenlo de tal manera a la alimentación, este recurso aplíquenlo de tal manera, sino que yo me voy a dar el permiso de hacer ese juego, de explicar nuevos principios importantes y nuevos criterios de análisis de la realidad y de distintas secciones de nuestra persona, sin dar respuestas concretas, sino que la gente, a medida que vaya escuchando, vaya teniendo como resonancias internas. Ah, esto me remite a que tengo tal defecto, tal necesidad, por dónde puedo llegar a resolverlo, o me estoy acordando de tal solución y de tal respuesta que ya conocía, pero que no la tenía presente. Entonces, bueno, ¿qué vamos a proponer como paralelo a ese principio general de orden y organización? Algo que acabo de mencionar así al pasar, respuestas y soluciones. Creo que es muy útil y es muy simplificador para encarar cualquier cuestión en la vida relacionada con la intención de hacerla bien, de ver dónde tenemos que ajustar. Esto de entender que básicamente tenemos solo dos grandes necesidades que después se pueden ramificar en muchas más, pero que todo sale de qué respuesta necesito para tal interrogante, qué solución necesito para tal problema. Alguna vez tuve la sorpresa de hasta verla en un volante, en un consultorio médico, que lo primero que decía es, luego de decir, usted venga acá para esto, para esto, para esto, tenemos las respuestas y soluciones que usted necesita. Fue el mejor volante que vi en mi vida, pues realmente es un criterio ordenador muy, muy importante. ¿Qué incógnita tengo? ¿Dónde puedo buscar la respuesta? ¿Qué problema tengo? ¿Cuál será la solución que necesito? Y quizás cuando no tenemos principios ordenadores es como que no sabemos para dónde arrancar. Entonces, nuevamente proponemos como un principio general el de las respuestas y el de las soluciones, y otro criterio general paralelo a lo que sería esto de, bueno, analicémonos como dónde podemos mejorar nuestra alimentación, nuestro descanso, nuestra actividad, en algo relacionado más o menos con ese tipo de criterio de análisis. Se nos ocurre proponer un despliegue aplicado a varios aspectos del ser humano de esa noción inicial de orden. Entonces, dijimos que orden en sentido general es ajustar estado, ubicación y funcionamiento, pero ahora vamos a proponer un orden más dinámico, de ese tipo de orden desplegado en una organización. Entonces, el orden desde ese punto de vista, yo lo considero ese orden más dinámico, más combinado con la organización, con lo temporal.
como algo de un proceso de unas 5 etapas, por la cual primero veo qué tengo que descartar, y fíjense que sirve tanto a nivel material, como para ordenar físicamente mi casa, como a nivel humano personal, general, hasta psicológico. ¿Qué tengo que tirar o descartar? ¿Qué tengo que limpiar? ¿Qué tengo que ordenar en el sentido más convencional? Bueno, correrlo del lugar o acomodarlo en un lugar un poquito mejor, pero sin desplazarlo demasiado. ¿Qué tengo que reacomodar? Es decir, ahí ya hablando de qué cosa tengo que, sí, efectivamente, dentro de una casa, cambiar de ambiente, o dentro de mi vida, cambiar de día, cambiar de horario, cambiar de momento, cambiar en cuanto a, por ejemplo, recursos de comunicación, este que uso para esta persona, usarlo para esta otra, reacomodar, o sea, mantener lo que estoy haciendo, pero cambiándolo de lugar en sentido genérico. Optimizar en el sentido que qué elemento nuevo puedo agregar. Y luego nos parece una variable interesante e inteligente, cerrando este concepto general, dinámico, organizativo de orden, el de, valga la redundancia, establecer una estrategia de mantenimiento del orden. Porque ¿qué nos pasa muchas veces en varios órdenes de la vida? Que creemos que llegamos a la cima de la Concagua cuando conseguimos alguna meta, algún logro, pero lamentablemente si no tenemos una estrategia para mantenerlo, lo perdemos muy pronto, y quizás recomenzar nos cueste mucho más que el hecho de haberlo intentado por primera vez. Entonces ahí cierro esta cuestión del orden aplicado a la vida en sentido general. Espero, como decía, que los que hayan escuchado se hayan asociado a la propuesta de nuestro juego de no darle pautas concretas de alimentación a estos criterios, sino de abrirnos a escuchar y a ver qué resonancia interna nos fue generando esto, que es algo que podríamos llamar ecualizar. Yo no sé, Cristín, si acá en España a unos aparatos, algunos módulos que tienen los equipos de música, especialmente uno con muchas perillas que tienen que ver con los graves y los agudos, también se le llama ecualizador, como en Argentina, ¿puede ser? Sí, se llama ecualizador también. Y bueno, hay algo que... A mí me gusta llamar desde lo conceptual un recurso operativo, que es el de ecualizar, es decir, el de usar una serie de criterios, como si fuera ese módulo con todas las perillitas, aplicándolas a alguna cuestión determinada. Por ejemplo, yo esto lo enseño, lo que voy a pasar a desplegar, lo enseño relacionado a cómo escribir un libro, o cómo elaborar digamos, cómo desplegar un contenido, un organigrama para una conferencia. Entonces, ¿qué es ecualizar en el sentido del que lo estoy proponiendo? Me enfoco en determinado aspecto de la vida que quiero analizar o mejorar y aplico 5 variables. Primero, ¿qué cosa mantengo igual? ¿Qué cosa suprimo? ¿Qué cosa, digamos, en materia de sonido, a qué cosa le bajo el volumen o a qué cosa le subo el volumen? O dicho de otra manera, ¿qué cosa que esté haciendo con la idea de mantenerla, le realzo la intensidad con la cual lo venía haciendo o le disminuyo la intensidad? Realzar y atenuar es una forma de decirlo. ¿Y qué elemento nuevo agrego? Entonces, ¿qué mantengo? ¿Qué descarto? ¿Qué atenúo? ¿Qué realzo? ¿Y qué elemento nuevo agrego? Entonces, bueno, con esto cierro este pequeño editorial aportando un principio general nuevo, una matriz o principio de análisis nuevo también, aquel del despliegue del orden en el tiempo, y esta cuestión del ecualizador. Y bueno, Cristín, muy interesado en escuchar lo que quieras comentar o ampliar. Hola, buenos días a todos. Muy interesante tu intervención, como siempre, como cada semana. Pues mira, la verdad es que los 40 días me parece interesante porque también la Cuaresma son 40 días para prepararte para la Pascua. Las semanas de embarazo son 40 semanas. O sea que algo tiene este número, ¿no? La verdad es que el 4 es un número muy potente. Aparte de que es el cuadrado, es la semejanza perfecta, ¿no?, de la geometría.
realmente porque todos los dados son iguales, ¿no? Y por lo tanto tiene mucha importancia y mucho poder ese número, cuando hablas de numerología también. Entonces, respecto a la conciencia que comentabas, yo creo, bueno, siempre hay muchas interpretaciones, pero para mí es como adquirir sabiduría y comprensión de que hay algo más, ¿no? De que no estamos aquí solo en un cuerpo físico, sino que hemos venido a evolucionar, que tenemos unos exámenes en la vida que nos ayudan precisamente a obtener más conciencia para tener más comprensión de las cosas y mirar con un ojo crítico lo que está sucediendo a nuestro alrededor en este mundo ahora mismo, ¿no? Tener nuestra propia opinión, salir de la manada de borreguitos y tener como nuestra propia conciencia y comprensión de las cosas. Entonces, respecto a los cambios de hábitos en la alimentación, si queremos aplicar el 40 en la alimentación, seguramente será una muy buena idea si cualquiera lo quiere probar, pero yo siempre me muevo entre 21 y 66 días, que hay justo en la mitad hasta el 40, que está muy bien. Un mínimo, yo recomiendo, para hacer cambios de hábitos son 21 días, porque es a partir de ese día que realmente nuestro subconsciente empieza a hacerlo de forma automatizada. Si quieres anclar ese cambio de hábito, tiene que ser 66. Entonces, por lo tanto, el 40 se encuentra en medio. Si llegas al 40 ya es fantástico y ya tienes la victoria hecha seguramente. Y respecto a los interrogantes y en tener las respuestas a los interrogantes y problemas, yo creo que también muchas veces tenemos nuestra respuesta en nuestro foro interno, porque realmente siempre si nos dejamos guiar por la generalización de las cosas, que es lo que también se hace normalmente con los cambios de hábito, las dietas, que yo no soy partidaria de ello porque cada uno somos un bioindividuo, cada uno va a tener su dieta personalizada. Y lo digo solo como anécdota, os estuve comentando que había empezado a ser vegana, llevaba 3 meses. Y he descubierto en mi cuerpo que a mí el veganismo no me va bien. Puedo tener una ideología, puedo tener unas formas de pensar, puedo no estar de acuerdo con cómo se tratan los animales, pero mi cuerpo, mi médico interno me ha dicho que yo necesito otro tipo de proteínas, que en mi caso ha sido el pescado. La carne sigo sin comerla, pero no me sentaba bien. A mí realmente mi cuerpo no ha aceptado el comer tanta legumbre, por ejemplo, para compensar las proteínas animales. Entonces, en este sentido creo que cada uno debería de probar en sí mismo la alimentación que le va bien. Por eso no hay una dieta única perfecta para todo el mundo, porque lo que para uno puede ser maravilloso, como yo he experimentado y veo que hay gente que está muy, muy bien con ese tipo de alimentación, quizás a mí me cueste un intento más, no lo sé. De momento he dejado de lado las legumbres y he vuelto a consumir pescado y marisco para compensar la falta de proteínas, ¿sí? Sigo sin comer carne, sin comer lácteos, huevos muy, muy escasamente, pero he descubierto que mi cuerpo, como bioindividuo que soy, no le va bien el veganismo a día de hoy. Quizás el día de mañana lo retomo y sí que me sale bien. Pero en este aspecto pues no se puede generalizar, ¿no? Entonces, respecto a los 40 días, el mínimo son 21. Lo ideal sería para una persona que le cuesta mucho cambiar de hábitos es llegar a 66, pero igual con 40 ya tienes. Con 40 yo creo que ya es un gran qué. Es como cuando dejas de fumar las personas, ¿no? Yo creo que si llegas al 40 ya has triunfado, pero como mínimo 21, porque porque estamos hablando de ciclos, ¿no? Ciclos de 21 días, de 40 días, de 66. Y entonces, en este sentido, ¿cómo mejorar la alimentación? Pues escuchando mucho nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, como he hecho yo en este caso. Me he interesado por otro tipo de alimentación, lo he probado, pero he descubierto en mi caso que no me va bien. Entonces, en ese aspecto, creo que lo mejor para todo el mundo es probar en su propio cuerpo. Por mucho que te digan, esta dieta es maravillosa, esta forma de comer es maravillosa, igual a ti no te va bien. Entonces, insisto mucho en eso, que somos bioindividuos. Y respecto a lo que decías del orden y desorden, en nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Dicen que el orden en nuestra casa o el desorden refleja un desorden o orden interno. Entonces, hay las típicas personas que lo tienen todo ordenado, pero luego abres los armarios y es un desastre. Entonces, en este caso, es como un reflejo perfecto de muchas personas que igual tienen algo por ordenar en su foro interno. Me parece interesante la comparación, ¿no?
Y respecto a lo que dices de ecualizar, me gusta porque es como regular, ¿no? Es como regular lo que tú decías, pues mantenemos algo, suprimimos esto, mejoramos lo otro. Efectivamente es esto, y esto también es aplicable a las 12 áreas de la alimentación primaria que veis aquí atrás, que se trata de regular todo esto, porque si tú estás muy descompensado en la espiritualidad o conciencia, pues igual hay lo que es la rueda, si marcamos el punto del 0 al 10, como había en el otro programa, que está todo muy descompensado, es como si el ecualizador, como tú dices, estuviera descompensado también. Entonces se trata, por ejemplo, pues igual subir un poco más de aquí, de la espiritualidad, igual el trabajo, pues regularlo un poco para abajo, el ejercicio físico también subirlo un poco. Entonces me parece una comparación muy bonita la que has hecho y además que se puede aplicar también a la rueda de alimentación primaria. Y en este momento me gustaría aprovechar porque he recibido un email de César sobre nuestro programa, estaba muy contento, que nos sigue todos los programas y estaba muy interesado en el tema de la cerveza. Y le ha preguntado si va a haber una segunda parte sobre este programa y simplemente quería aprovechar este programa para agradecerle el email que hemos recibido y nada, no sé si tienes tú, antes de pasar yo a leeros una sección más de mi libro, pues hacer un poco de agradecimiento a César y no sé si tienes algo más que aportar en el tema de la cerveza, Carlos. Y bueno, por supuesto quedarían muchas más cosas, tanto técnicas, tanto dinámicas, tanto de anécdotas si se quiere, en relación a las cervezas y al alcohol, y por supuesto que podemos seguir tratando el tema en otros programas, y gracias César por tu mensaje, por supuesto. Perfecto, le voy a pedir a César que me escriba, por ejemplo, de forma concreta qué preguntas quiere que le respondamos en otro programa y gustosamente nos prepararemos para ello, para responder en vivo en el siguiente programa. Pues muchas gracias, César. Dicho esto, voy a seguir leyendo una parte de mi libro, que voy a hacer más hincapié en la alimentación primaria y os voy a hablar en concreto de dos de los pilares que os hablé. Que los pilares son la espiritualidad o conciencia, el ejercicio físico, el trabajo y las relaciones. Hoy os hablaré qué es exactamente la alimentación primaria y voy a hablar del área del trabajo y del ejercicio físico. Y con vuestro permiso voy a seguir leyendo de mi libro Conciencia, Alimentación es Vida, que sé que sale en pantalla, porque siempre lo preparas súper bien, Carlos, y entonces dice así. ¿Qué es la alimentación primaria? Es como la hora del cuento, ¿no? Que empieza, pues va a empezar la hora del cuento. ¿Qué es la alimentación primaria y cómo nos afecta a la hora de comer? Si eres como la mayoría de las personas, seguro que sabes cuáles son tus objetivos de bienestar y tu vida, ¿verdad? Quizás estés cansado de estar siempre cansado y te gustaría sentirte con más energía. Quizás tengas esos permanentes antojos de dulces y no sepas cómo controlarlos. O tal vez simplemente te gustaría verte y sentirte mejor en tu propio cuerpo. ¿Algo de esto te suena familiar? ¿Crees que el hecho de alimentarte bien solo tiene que ver con lo que comes? Descubre qué otras áreas de tu vida te alimentan y son igual o incluso más importantes que lo que hay en tu plato. Este libro, Conciencia, Alimentación es Vida, te ayudará a tener una idea de la importancia de determinar tus propias metas para aprender a equilibrar todas esas áreas de la alimentación primaria. Relaciones, ejercicio físico, trabajo, espiritualidad o conciencia, de manera que lo que comas se convierta en algo secundario y placentero. Conoce además las ventajas y desventajas de las dietas actualmente más populares. ¿Qué es la alimentación primaria? Fruta, verdura, comida sana. La alimentación primaria es mucho más que eso. Como Health Coach, graduada en el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York, parto de la base de que el hecho de estar sano tiene que ver con mucho más que solo con lo que hay en tu plato. También es importante tomar en consideración asuntos tan importantes como el agua que bebes, el aire que respiras, cuánto amor hay en tu vida, si estás a gusto en tu trabajo, si practicas el aumento de conciencia o espiritualidad, entre muchas otras cosas. ¿Alguna vez has estado locamente enamorado? Todo era emocionante. Todo a tu alrededor era más bonito. Estabas como flotando en el aire, mirándole a los ojos de tu amado o tu amada. Te alimentabas de las caricias
y de los sentimientos compartidos de tu pareja, olvidándote incluso de comer, y todo en tu vida te iba estupendamente bien. Recuerdo haber estado enamorada a los 26 años y haberme adelgazado 5 kilos en un mes sin pasar ni una pizca de hambre. Me alimentaba de fruta y agua y estaba totalmente satisfecha y me sentía llena de energía y vitalidad. ¿Alguna vez has estado envuelto en un proyecto importante? ¿Estabas plenamente involucrado en tu proyecto? ¿Confiabas en lo que estabas haciendo y te sentías lleno de confianza y motivación? Parecía que el tiempo se había quedado parado y estabas tan concentrado que tu mundo exterior se desvanecía. Te olvidabas de comer, incluso puede ser que alguien tuviera que venir a recordártelo. ¿Alguna vez has estado deprimido? ¿Tu autoestima ha estado tan baja que te daba impresión de que estabas muriendo de hambre de amor y necesitabas sentirte querido o querida? Quizás ocasionalmente o incluso frecuentemente hayas sentido esa necesidad de hincharte de comida, aunque fuera en plena noche, de madrugada, cuando lo único que necesitabas realmente era un abrazo. Esto incluso nos puede ocurrir ya de adultos por temas sin resolver de nuestra infancia y adolescencia. Respecto a esto, hice mucho hincapié en mi programa que hice a solas sobre mi experiencia al respecto y no lo voy a repetir ahora, está en el programa que hice yo sola. Hoy en día digo gracias infinitas por todo lo que he vivido y por haber logrado tener una relación sana con la comida, equilibrando mis áreas de la alimentación primaria. Os recuerdo, como dije al principio, que yo era bulímica y tenía anorexia también hace más de 20 años. ¿Os recuerdas cómo era tu infancia? ¿Cómo te sentías siendo niña? ¿Os acordáis cuando estábamos jugando en el patio de pequeños que nuestros padres nos tenían que llamar para ir a comer y realmente nos olvidábamos de comer? Lo que quiero decir con todo esto que os he dicho es que cuando tu alimentación primaria está cubierta, floreces. La comida en sí se convierte en algo secundario, dándote energía para mantenerte sano y dedicarte a las cosas que amas. ¿Cuáles son las 12 áreas de la alimentación primaria? La espiritualidad y conciencia, creatividad, finanzas, trabajo, educación, salud, ejercicio físico, ambiente en casa, cocinar en casa, relaciones, vida social, alegría. En función de tu nivel de satisfacción en cada una de estas áreas, una descompensación de las mismas te puede causar un desequilibrio en la alimentación secundaria, que es todo aquello que comes. En este sentido, volver a recordar es el ejemplo tan bonito que has puesto, Carlos, del ecualizador, porque realmente es así. Vamos a hablar de los 4 pilares de la alimentación primaria. Los 4 pilares de la alimentación primaria son las relaciones, el ejercicio físico, el trabajo y la espiritualidad y conciencia. Cuando estas 4 del total de 12 áreas que componen el círculo de la alimentación primaria están cubiertas, notarás que eres una persona más equilibrada que quizás muchas de las personas que te rodean, ya sea en tu familia o en tu círculo de amigos. Y si estás equilibrado en estos 4 ámbitos, también lo notarás a la hora de alimentarte y te será más fácil ganar conciencia de lo que comes. Hoy hablemos solo a modo pincelada de las relaciones. Las relaciones son una de las piedras angulares de la vida, al tratarse de la habilidad de querernos a nosotros mismos y de relacionarnos con los seres humanos. Durante el transcurso de nuestra vida, tenemos relaciones con nuestros padres, abuelos, madres, tíos, primas, primos, profesores, jefes. Todos tenemos la necesidad de conectar con los demás y deseamos dar y recibir amor. Las relaciones son como comida para el alma y alimentan además nuestro cuerpo y nuestra mente. Realmente es una de las áreas más importantes de la alimentación primaria. Muchas veces las personas confunden estas necesidades que hay en las relaciones porque necesitamos las necesidades básicas de amor, contacto, intimidad y sexo. Algunas veces cuando estás en pareja, una de las partes intenta suplir el ansia de recibir cariño aumentando la necesidad de tener relaciones sexuales. Como te podrás imaginar, este hecho a la larga no te satisfará a un nivel más profundo, ni a ti ni a tu pareja, y esta deficiencia llegará a la superficie de alguna manera. Además,
Muchos cometemos el error de desear que una sola persona sea capaz de satisfacer todas estas necesidades, cuando en realidad nadie tendrá la capacidad de complacernos en todas estas áreas. Pongamos el ejemplo de la intimidad. Dependiendo de nuestra personalidad individual, buscaremos una u otra forma de satisfacer esta área. Además, hay distintos tipos de intimidad y necesitamos cubrir esta carencia a través de varias personas. Por ejemplo, las mujeres, nos va muy bien quedar entre nosotras y tomar un cafelito o incluso ir a cenar, porque es muy importante que arreglemos el mundo a nuestra manera entre nosotras. O la típica cervecita que le gusta tomar a los hombres, pues lo mismo. Diferenciemos, por ejemplo, la intimidad que recibes de tus amigos de la intimidad que obtienes de tu pareja sentimental. Dependiendo del momento en que te encuentres en tu vida, vas a tener más necesidad de un tipo de intimidad o de la otra. Entender la importancia de tus necesidades dentro de una relación es fundamental para tener relaciones sanas y basadas en el respeto. En ese sentido, recuerdo el ejemplo que di de que si vamos volando en un avión y hay una despresurización de oxígeno en la cabina, cae la máscara de oxígeno y la tenemos que ponérnosla primero a nosotros antes de nuestro hijo de 2 años. En ese sentido, en las relaciones es lo mismo, necesitamos tener nuestra área privada, nuestra zona vital, para poder tener la energía para tener una relación sana y equilibrada. Eso es muy importante. En eso se basa una relación sana, porque todos tenemos una necesidad básica de amor, contacto, intimidad y sexo. Y también en este sentido es importante ecualizar y equilibrar estas áreas. Ahora os hablaré un poquito de la importancia del ejercicio físico. En este apartado te voy a explicar por qué es tan importante el ejercicio físico. ¿Qué es lo que se considera realmente ejercicio físico? Es cualquier actividad que ponga tu cuerpo en movimiento. Incrementa tu riego sanguíneo, ritmo cardíaco y tu energía en general. El ejercicio físico puede ser dar un paseo por el parque, jugar al fútbol, levantar pesas, bailar, nadar, yoga, pilates. Hay un sinfín de maneras de realizar ejercicio físico. Cuando tu cuerpo se encuentra en movimiento, entonces estás físicamente activo. Y realizando ejercicio físico no solo estarás beneficiando tu cuerpo, sino también tu mente, corazón y alma. Moverte es una manera espléndida de aumentar tu bienestar físico y mental, ya que cuando estás en movimiento tu cuerpo segrega hormonas que son beneficiosas para reducir la depresión y la ansiedad. He ahí un perfecto ejemplo para si estamos enganchados a la adrenalina y al cortisol, es una manera muy beneficiosa de generar endorfinas, dopamina, serotonina y oxitocina. Porque reduce el estrés y la tensión y aumenta la longevidad y reduce el riesgo de sufrir problemas del corazón. El ejercicio físico es un área muy importante de las áreas de la alimentación primaria. Realmente influye de forma muy positiva en tu bienestar integral. ¿Y por qué te lo digo? Eso está probado científicamente, porque genera endorfinas que son beneficiosas para el cuerpo y el cerebro en general. Te hacen feliz, activa el tránsito intestinal, te ayuda a despejar la mente y desconectar un poco, te ayuda a canalizar rabia, tristeza u otros sentimientos negativos acumulados en tu interior y sacarlos de manera adecuada y beneficiosa para ti y los que te rodean. Puede ayudarte a conocer personas nuevas y aumentar tu vida social y muchos beneficios más. Por lo tanto, el hecho de priorizar el ejercicio físico es un acto de amarte y cuidarte a ti mismo. En mi libro hay más respecto a estos 2 temas, pero os quería hacer un resumen de lo más importante que considero. Y en este sentido, me gustaría conocer tu opinión, Carlos. ¿Qué opinas tú sobre estos temas? Bueno, Cristín, yo siempre creo que es imposible desligarnos de lo metafórico. ¿Qué quiero decir con lo metafórico? Que a veces tenemos una palabra que parece que refiere a algo muy concreto y de determinado aspecto concreto y que en realidad sirve para todo. Entonces, si hay una palabra metafórica, no sé si por excelencia o no por excelencia, esa es alimentación, esa es nutrición, porque alimentarse es alimentarse en un sentido, por supuesto, que mucho más abarcativo que el de la comida.
Entonces tu sistema está dentro de ese criterio metafórico y realmente es, o sea, es importante que sea de esa manera. Aparte hay cuestiones reversibles, justamente entre tal aspecto concreto y todas las posibilidades metafóricas de relación que hay entre una cualidad aplicada a tal aspecto y todas las otras, ya un poco más sutiles, con la cual esta cuestión más concreta se relaciona. Entonces, tal cual vos decís, tenés un sistema de 12 variables. Alimentación es la comida en la boca, pero todo lo demás también. Y bueno, estás cubriendo, creo que un área, un criterio de análisis y de trabajo muy, muy inteligente a partir de eso, explicado en mis palabras, hacer una gran metáfora de la alimentación. Yo a veces suelo usar, hasta quizás a veces más nutrición que alimentación, pero digamos que es lo mismo. Por ejemplo, cada tanto se me da por tener que explicar cuestiones de base psicológicas profunda, relacionadas con tal cosa con la madre, tal cosa con el padre, y a mí automáticamente ya tengo incorporado, me sale a decir problema de nutrición materna, problema de nutrición paterna. Y fíjate que ¿a qué resuena nutrición? Primero de todo, ¿a la madre, al padre o al plato de comida? Y quizás al plato de comida. Pero no sé, veo que nutrición es algo muy, muy amplio y que termina siendo la misma comida, pero de una manera más sutil. Eso de la nutrición del afecto paterno, la nutrición del afecto materno. Así que en eso estamos, Cristina, en valorar tu sistema como algo que hace una metáfora importante de algo como la alimentación. Exactamente, y de hecho la alimentación de nuestros padres, ¿no?, de lo que hemos vivido en la infancia, es muy importante, es algo muy a tener en cuenta. Incluso dicen que hay una relación entre personas que tienen trastornos de alimentación cuando son mayores, dependiendo si han recibido el pecho de la madre o no. Pues hay también estudios en esa relación. Entonces, ese hambre de meterse algo en la boca, porque realmente igual de pequeños sufrían de falta de amor, de alimentarse del amor de la madre de pequeños, ¿no? Pero esto es una cosa que, bueno, que habrá diversas opiniones, pero es algo muy interesante a tener en cuenta. También respecto al padre, sí, evidentemente, depende mucho de si tu padre te ha dejado desarrollarte a nivel emocional o si has tenido que tragarte tus emociones, si has podido desarrollar tu vida de infancia, si has podido desarrollar tus sentimientos, expresar tus emociones de pequeño o de pequeña. Son muchos factores y por eso me gusta desmenuzarlos, digamos, para que cada uno se trate de una manera, pero de forma muy individualizada y muy customizada a los clientes, ¿no? Porque igual una persona solo necesita tratarse un área, no significa que todos tengamos que pasar por las 12 áreas. A veces las personas simplemente tienen estrés en el trabajo, a veces otras es que simplemente no han hecho deporte en su vida. Entonces esto es algo muy completo, pero no significa que todos tengamos que pasar por las 12 áreas, ¿no?, para tener una alimentación equilibrada. Eso sí, os propongo un ejercicio a los que estéis escuchando: haceros una redonda en un papel, escribir las 12 áreas, que ahora os la vuelvo a repetir para que podáis poner el vídeo en pausa y apuntarlo. Espiritualidad y conciencia, creatividad, finanzas, trabajo, educación, salud, ejercicio físico, ambiente en casa, cocinar en casa, relaciones, vida social y alegría. Haced un círculo, apuntad las 12 áreas, dejad en el centro un corazón del yo, no en el yo en el sentido de ególatra, sino en el yo en el sentido de que yo me amo, yo me acepto como soy y a partir de aquí quiero evolucionar, por eso lo he puesto con un corazón. Y a partir de aquí, si pones aquí al inicio de las áreas un 0 y arriba un 10, siendo sincero contigo mismo, contigo misma, en tu intimidad, mira a ver qué te sale, qué puntuación le pondrías, siendo el 0 el más bajo y el 10 el más alto. Y luego une esos puntos y a ver qué gráfica te sale. Si te sale más o menos una redonda, pues enhorabuena. Y si te sale un poco descompensado, automáticamente sabrás qué área es la que tienes que ajustar, como en el ecualizador, como tú decías antes.
ese sentido es un ejercicio muy bonito para nosotros mismos, ¿no? Es interesante porque a pesar de que creemos que lo tenemos claro, pues muchas veces no lo tenemos y nos sorprendemos en ese sentido. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido otra vez muy interesante y bueno, os agradezco que estéis siguiendo este programa, te agradezco tu trabajo, Carlos, que estás haciendo un trabajo magnífico, muchas gracias por poder compartir este espacio aquí contigo. Os lo aconsejo mucho, es un gran profesional y en este sentido pues nos veremos en el próximo programa.